Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Les cuento que les traigo hoy un tema que tiene que ver con los bosques. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. En 2024, los investigadores del Centro de Investigación de Biodiversidad de la Academia Cínica descubrieron rastros de levadura de cerveza silvestre en un bosque. Sorprendentemente, aunque Taiwán es un país pequeño, posee la mayor diversidad genética de levaduras de cerveza del mundo. Además, es más fácil encontrar estas levaduras en árboles de la familia de las hayas de Fagaceae. La familia de las Fagaceae es una familia de plantas con flores que incluye hayas, castaños y robles. Su característica más conocida son los frutos, conocidos como calibios, que están en total o parcialmente envueltos en una estructura protectora llamada cúpula. Las fagáceas están ampliamente distribuidas en el hemisferio norte. A primera vista parecen similares a otras plantas leñosas, pero para Lin Huanqing, autor de Oak Family en Taiwán, son muy especiales. A los 26 años, Lin empezó a trabajar en el Centro de Investigación de Lien Huanqi del Instituto de Investigación Forestal de Taiwán, TFRI. En las oficinas del centro, rodeados de bosques, miró un calendario de frutas en la pared y pensó, ¿por qué no colgamos un calendario de frutas del bosque? Lleno de entusiasmo cada día, aprovechaba su tiempo libre para ir al bosque y tomar fotografías. Sus compañeros bromeaban diciendo que había quedado encantado por los espíritus de los árboles. Este encanto le hizo pasar de publicar un calendario a compilar una guía de campo ilustrada e incluso renunció a su trabajo para dedicarse de lleno a explorar las 46 especies de fagáceas en Taiwán. Utilizó su cámara para fotografiar plantas de la familia Fagácea por todo Taiwán, mostrando su amplia variedad de brotes, hojas verdes, flores, órganos reproductores, ramas y frutos. Acompañó las fotografías con textos fáciles de entender en los que hablaba de sus orígenes y hábitats. Incluso incluía muchas historias sorprendentes sobre su relación con ellas. Algunas fagáceas tienen periodos de floración que se miden en años. Una de ellas es el Tanoac de Nantou, una especie endémica de Taiwán. Como el periodo desde la brotación hasta la floración es muy corto, Lin temía perderse el día de la eflorescencia, pero para su sorpresa, una noche en un sueño vio una rama frondosa que se movía y le recordaba que pronto sería el momento de fotografiar la floración, y tan solo unos días después vio realmente señales de las flores preparándose para florecer. Lin tardó más de 4 años en escribir Oak Family en Taiwán, la primera guía de campo sobre las fagáceas en Taiwán. Finalmente se publicó en 2019. No solo fue elogiada por los botánicos locales como un homenaje a Faye in the Seed, del pionero escritor sobre la naturaleza de Henry David Thoreau, sino que también llegó al público en general. Sin embargo, Lin dice con una sonrisa que en realidad las fagáceas no siempre son tan hermosas como en el libro. De hecho, se podría decir que son un desastre. Dice que el suelo que las rodea a menudo está cubierto de cáscaras vacías dejadas por las ardillas y otros roedores después de comerse las semillas. Los brotes están marcados con las marcas de los dientes de mamíferos como el mukjat de Formosa, y hay innumerables agujeros pequeños en las hojas roídas por insectos. En la época de floración, el polen también atrae a criaturas como mariposas y polillas. Por lo tanto, cada planta de fagácea es en realidad un buffet forestal. Lin señala
que son plataformas importantes para el intercambio de recursos y energía en el bosque. También son útiles para los humanos de muchas maneras. En 2021, el TFRI descubrió una nueva especie de trufa blanquecina, Tuber lictocarpi, que vive como parásito en las raíces de un tanoac de Konishi. En 2024, los científicos descubrieron levaduras silvestres que crecían en un bosque de Fagácea y la secuencia genética demostró que estas levaduras tienen la mayor diversidad genética del mundo. Aunque las fagáceas no son la familia de plantas más prolíferas de Taiwán en cuanto a número de plantas individuales, son las que tienen la mayor biomasa. Por lo tanto, el papel que desempeñan las fagáceas en los bosques de Taiwán es comparable al que desempeña la compañía de fabricación de semiconductores de Taiwán en la economía. Su Chung-kai, director del Centro de Investigación de Lien Huanchi, LRC, nos habla de la asociación Lauro-Fagácea, una importante agrupación de flora en los bosques de baja y media altitud de Taiwán. Las fagáceas y las lauráceas, la familia de laurel, constituyen una importante combinación en los bosques de Taiwán y tienen una ventaja competitiva en el espacio del dosel. Se puede decir que son controladores del entorno forestal. Y estamos de regreso. Y les cuento que, sin embargo, cuando consideramos la tasa de reproducción de las fagáceas, el término controladores parece algo fuera de lugar. En primer lugar, a diferencia de las especies pioneras cuyas semillas se esparcen por el viento, las fagáceas dependen en gran medida del comportamiento del almacenamiento de alimentos de las ardillas para reubicar las semillas y permitirles reproducirse, un proceso que es más lento y más limitado espacialmente. En segundo lugar, si las fagáceas son derribadas por fuertes vientos u otras causas, los árboles se regeneran mediante brotes o retoños, pero si bien esto permite que el árbol caído sobreviva, no aumenta la población de la especie. Estas dos características representan mecanismos naturales que garantizan que no haya un número excesivo de plantas de fagáceas. Sin embargo, al enfrentarse como están al cambio climático, la reducción de los hábitats y la tala excesiva, esto se suma a los desafíos de su existencia. El LRC, conocido como el Arca de Noé para las plantas de baja altitud, ha estado preservando la biodiversidad desde la época del dominio japonés. El Tanoac de Nantou, que Lin Huanqing vio en su sueño, es una de las 11 especies nativas de fagácea en la tierra administrada por el centro, y es una de las especies que necesitan conservación. Su Chung-kai señala que el Tanoac de Nantou tiene un rango de distribución limitado y una población pequeña, por lo que está catalogado como especie vulnerable. El LRC está trabajando con la Agencia de Conservación de la Naturaleza y Forestal para implementar medidas de recolección de semillas y conservación de germoplasma con el fin de llevar a cabo la propagación artificial de los Tanoacs de Nantou. Para superar los obstáculos a la reproducción, como el consumo de su fruta por parte de la fauna silvestre y la gran cantidad de cáscaras vacías, el LRC está plantando alrededor de 0.8 hectáreas de tierra con Tanoacs de Nantou para la esperanza de poder trabajar en dos frentes a la vez: la conservación in situ en el hábitat original del árbol, así como la conservación ex situ en el LRC.
Las investigaciones muestran que las plantas fagáceas presentan una mayor diversidad en las regiones subtropicales que en las tropicales o templadas. La zona subtropical de Taiwán cuenta con 46 especies de fagáceas, de las cuales 11 son endémicas, un alto nivel de diversidad considerando la pequeña superficie de la isla. Además de fagáceas de Taiwán, se caracterizan por su aislamiento reproductivo. Por ejemplo, en el bosque de Anshuo, en el sudoeste de Taiwán, el roble endémico de hojas estrechas produce bellotas de un tamaño más del doble que las que produce en otros lugares. La diferenciación entre las especies fagáceas es el resultado de decenas de millones de años de evolución. Lin Huanqing lamenta que, como los estudios anteriores no fueron exhaustivos, las plantas de fagáceas se consideraron simplemente parte de bosques mixtos, pero en los últimos años se ha confirmado que proporcionan evidencia útil para los estudios de los movimientos de las plantas y la distribución geográfica durante las edades de hielo, y son depósitos de valiosas historias naturales que ni siquiera la tecnología moderna puede descifrar todavía. Un actor clave en los esfuerzos de conservación de las fagáceas en Taiwán ha sido Lai Jingtian, el jefe del Parque Ecológico de Jihu en Taitung. Trepando ágilmente por un tanoac de Nantou, Lai coloca una red sobre el dosel para proteger las bellotas en desarrollo de los animales. Lai está escribiendo una nueva página para la conservación de las fagáceas en Taiwán. Cuando se le pregunta por su historia, Lai representa con modestia: pienso en las cosas desde el punto de vista de un agricultor. Después de retirarse del ejército, el joven Lai regresó a su antigua ciudad natal en Changping para dedicarse a la agricultura. Vio el poder de la naturaleza durante un desastre natural y comenzó a prestar atención al medio ambiente natural. Se pasó a la agricultura orgánica y comenzó a plantar especies de árboles autóctonos de su zona de origen. A lo largo de más de 30 años de plantación de árboles, totalmente con su propio esfuerzo, hoy ha cultivado 30 hectáreas de bosque, incluye especies de fagáceas. Lin ha visitado bosques de montaña en todo Taiwán para recolectar frutos de fagáceas y ha utilizado la estratificación de las semillas para superar la latencia de las semillas y permitir que los árboles crezcan. Después de observar el desarrollo de los árboles jóvenes, traslada los más robustos a una cresta especialmente seleccionada en su tierra. Les proporciona de 6 a 7 metros de espacio para desarrollarse, espacio suficiente para al menos 20 años de crecimiento. Al igual que su anciano padre, Lin vigila de cerca Oak Mead Hill, tocando periódicamente a los árboles para comprobar su estado y asegurarse de que las mallas protectoras que protegen los retoños estén en buenas condiciones. Además de plantar árboles, Lai también trabaja con académicos, registrando datos detallados sobre el crecimiento de los árboles. Dado que las investigaciones sobre las fagáceas se ha vuelto cada vez más exhaustiva en los últimos años, si bien existen registros bastante completos de árboles completamente desarrollados en la naturaleza, existe una falta de información sobre el crecimiento de los árboles jóvenes. Por lo tanto, Lai registra datos sobre el crecimiento de sus plantas de fagáceas, incluido el tiempo, la humedad, la temperatura, y elabora un estudio fenológico para el municipio de Changping. Los datos se suben continuamente a sitios web internacionales, lo que contribuye a la investigación mundial sobre las fagáceas. La colaboración entre el gobierno y el sector privado no solo puede preservar los hábitats, sino también las frutas, de modo que al igual que las ardillas almacenan bellotas, la gente puede crear un futuro sostenible para los bosques de Taiwán y preservar la biodiversidad en los ecosistemas naturales. De esta manera, podemos garantizar la diversidad de las plantas fagáceas y permitir que estos controladores del bosque sigan desempeñando un papel importante en la naturaleza.
Ha sido un gusto para mí acompañarlos este lunes en Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. No se olviden que pueden escribirnos a nuestra dirección de correo electrónica esp@rti.org.tw. Los espero la próxima semana. Les deseo muchas bendiciones. Los quiero. Bye bye.